Reciban nuestros saludos, hermanos, amigos, que cada semana están con nosotros compartiendo el estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad continuamos estudiando el libro de Primera de Corintios, un estudio que hemos llevado ya varias semanas y estamos ya en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Ya el capítulo 8, 9 y 10 forman parte entonces de un solo tema: conflictos por causa de la idolatría. Y hemos visto ya en el capítulo 8, haciendo un recuento, acerca de que dentro de la iglesia de Corintios se habían presentado conflictos entre hermanos que tenían una conciencia libre, producto del conocimiento que tenían sobre la idolatría, y aquellos hermanos de una conciencia débil que recién se habían convertido al Señor y tenían todavía ciertos temores y prejuicios en relación a la comida que se sacrificaba a los ídolos. El apóstol Pablo en el capítulo 8 les hace una exhortación a tener un trato de amor, un trato tolerante de parte de los creyentes de libre conciencia, aquellos hermanos que aún se veían afectados por su reciente conversión del mundo de la idolatría a el evangelio de Jesucristo. Les exhorta a los hermanos mayores o de más tiempo a que tengan que abstenerse de ciertos derechos y libertades por amor a los hermanos débiles. Y esto queda plasmado en el versículo 9 del capítulo 8, donde dice lo siguiente: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de los débiles. En otras palabras, lo que está diciéndoles a los hermanos es que nuestros derechos como cristianos, como hombres libres, terminan cuando otra persona es perjudicada, es ofendida. Gloria al Señor. El problema no era tanto los ídolos, el problema no era tanto la carne que se sacrificaba a los ídolos, sino el problema era la actitud de los hermanos de libre conciencia, de más conocimiento, una actitud arrogante, egoísta y ofensiva a aquellos recién convertidos a Cristo. En ese sentido, hay que ver el capítulo 9 como la continuación del capítulo 8 y así sucesivamente el capítulo 10 formando parte de un solo tema. Recordemos que las cartas, esta carta de Primera de Corintios era leído como leemos una carta. En el culto de la iglesia, alguien se paraba, alguien leía la carta y la leía de corrido. No hacían un estudio tan detallado como lo estamos haciendo nosotros, pero tal vez en un par de horas esta carta era totalmente leída. Y por eso debemos guardar la hilación de la carta. En ese contexto debemos estudiarla. Digo esto porque al parecer el capítulo 9 da la impresión de que no tuviera nada que ver con el capítulo 8 y el capítulo 10. Pero hay que tener en cuenta que esto es una carta y que el capítulo 9 está muy relacionado con el orgullo y falta de amor que tenían los hermanos de Corinto con sus hermanos de débil conciencia, y está relacionado con el tema ya de fondo de la idolatría que se describe en el capítulo 10. Hoy veremos entonces este capítulo 9. En este capítulo 9, el apóstol Pablo se pone como ejemplo de lo que es abstenerse de sus derechos, de sus libertades, por amor a los débiles en la fe, por amor a los que aún no creen en Cristo, con tal de ganarlos para el Evangelio. Vamos a leer este capítulo 9, los versículos 1 y 2, donde se presenta el apóstol Pablo, presenta su identidad de apóstol como ejemplo ante los hermanos de Corinto. Dice así la palabra del Señor: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver en este versículo, por la expresión al presentarse él su identidad de apóstol, tengamos en cuenta de que el apóstol Pablo recibió muchas acusaciones, muchas observaciones, objeciones en cuanto a su ministerio. Muchos dudaban de que realmente sea un apóstol.
Muchos dudaban porque decían, Él no estuvo con los 12 apóstoles. Él no estuvo, no caminó con nuestro Señor Jesucristo. Él jamás vio al Señor Jesucristo. Pero la verdad era que el apóstol Pablo sí había visto, sí había tenido apariciones personales de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se convierte a Cristo, ¿no? Dice que Jesús se le presentó y le encomendó llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, a esos cuestionamientos de que Pablo no ha visto al Señor Jesucristo, él pone en énfasis diciendo que él sí ha visto. Y no solamente una vez, muchas veces. Hechos 18, versículos 9 y 10. Hechos 22, versículos 17 y 18. Nos habla de que el apóstol Pablo tuvo apariciones en las cuales Cristo mismo habló con él, Cristo mismo le encomendó el evangelio, Cristo mismo le instruyó en muchas cosas del evangelio. Entonces, tanto estas preguntas que él presenta aquí, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesucristo, Señor nuestro, estas preguntas pues tienen una respuesta lógica y que por su propio peso cae. Sí, todos esos requisitos de apóstol, él los reúne. Y por último dice en el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente sí lo sois, porque la prueba de mi apostolado sois vosotros. La iglesia de Corinto era la prueba fehaciente de que él era un apóstol del Señor. La iglesia de Corinto había sido fundada por el mismo apóstol Pablo, como lo vemos en el libro de los Hechos. La fundación, la permanencia, la existencia, la administración de esta iglesia había sido hecha por el mismo apóstol Pablo. Y ahora va a presentar entonces cuáles son los derechos que él como apóstol tiene y a los cuales él ha renunciado por amor a Cristo. Él se va a poner como ejemplo. Si él ha renunciado a tantos derechos que tiene y no los ejerce, ¿cuánto no más los hermanos de Corinto deben renunciar a sus derechos de su libertad cristiana con tal de edificar a aquellos hermanos de débil conciencia? En ese sentido debemos hacer la lectura y el estudio de este capítulo 9. Gloria al Señor. Versículo 3 dice así la palabra del Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Amén. Gloria al Señor. Aquí Pablo está enumerando todos los derechos que como apóstol él tiene para con la iglesia de Corinto. ¿Sí? Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Recordemos que no es un reclamo. Recordemos que el capítulo 9 no es un reclamo que hace el apóstol Pablo para que se le reconozcan sus derechos, sino más bien es exponer sus derechos para demostrar que él se está absteniendo de ejercer libremente esos derechos por amor a la obra de Dios. Gloria a Cristo. Entonces, en ese sentido, es que el apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Se está refiriendo, mencionando al derecho de sostenimiento, de ser sostenidos económicamente por la iglesia en sus necesidades más básicas, como es el comer y beber. Y aún más va a mencionar otro derecho, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Tenían derecho a casarse, pero Bernabé y Pablo estaban solteros. Podían casarse, estaban en libertad de casarse, pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos habían dedicado totalmente sus fuerzas, su tiempo, su economía, todo su ser a la obra misionera. Podían hacerlo y aún más, la iglesia tenía el deber de sustentarle no solamente a ellos, sino a sus esposas, si es que viajaban con sus esposas a hacer la obra misionera. Al parecer, la iglesia de Corinto recibía muchos misioneros, como menciona aquí. El apóstol Pedro había visitado muchas veces tal vez Corinto y con su esposa, los hermanos del Señor, Jacobo, Judas. Ellos también, al parecer, visitaban a las iglesias gentiles, como a la iglesia de Corinto. Y la iglesia sustentaba sus gastos, no solamente de ellos,
sino también de sus esposas. Gloria al Señor. Y aún más, va a mencionar que tanto él como Bernabé, a pesar de que ellos trabajaban para sustentar sus propios gastos dentro de la obra misionera, él les menciona y les dice que ellos sí tienen derecho a ser sustentados. No es necesario que ellos trabajen para sustentar sus gastos. La iglesia debía sustentarles, pero ellos no han hecho uso de todos estos derechos. Bueno, el hecho, hermanos, de que la iglesia sustente a los obreros, como son misioneros, pastores, evangelistas, y que pueda sustentar no solamente a ellos mismos, sino a sus familias, era algo muy común en la iglesia antigua. Y es muy común y necesario en la iglesia de hoy en día. No ha cambiado la cosa. Si los hombres de Dios se dedican de lleno a las misiones, al cuidado de la iglesia, al evangelismo, al ministerio de la palabra, es un trabajo digno, dice la Biblia. Por tanto, tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo presente, es un deber de la iglesia sustentar a estos obreros en la obra del Señor. Luego el apóstol Pablo va a presentar 3 ilustraciones de la vida cotidiana. Y esto está en el versículo 7. Dice así, mire: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Amén. Presenta 3 ejemplos cotidianos. El ejemplo del soldado. Dice, ¿quién es soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Comencemos con el soldado. Un soldado que va a la guerra. Es el Estado quien paga sus gastos. No es que el soldado tenga que comprar sus municiones, tenga que comprar sus armas, durante el día trabajar o durante la noche, para que en el otro turno tenga que defender al país o al reino al cual él defiende. Eso es ilógico, eso es inconcebible, hasta ridículo diríamos. Lo más normal, lo más lógico es que para quien trabaja el soldado, para quien da su vida, da su tiempo, da sus fuerzas, sea quien costee sus gastos, ¿verdad? Luego pone el ejemplo del agricultor. El agricultor planta su viña para recibir un beneficio de ese esfuerzo, de ese trabajo. Jamás pues va a plantar, va a trabajar para no recibir nada. Lo lógico y normal y justo es que reciba el fruto de su trabajo como agricultor. Igual el ganadero, aquel que cría ovejas, cabras, vacas, lo que críe, siempre lo hace esperando recibir el fruto de su trabajo. El beneficio económico por un servicio o trabajo es algo lógico y natural en la vida cotidiana, en la vida de los hombres. Cuanto más en el servicio aquel que da su vida, su tiempo para servir al Señor, para servir a la iglesia del Señor. Es lógico que también reciba un sustento económico. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es lo normal, es lo lógico. Es un derecho que el siervo de Dios, que el ministro de Dios tiene, y la iglesia tiene el deber de suplirle. Luego, no solamente se va a respaldar en el hecho de los acontecimientos naturales o de las actividades cotidianas de la humanidad, sino va a poner de por medio que este derecho también es respaldado por las Escrituras o la ley de Dios. Y esto nos habla el versículo 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Amén, gloria al Señor. Entonces, ante el argumento natural, humano, del trabajo y las actividades cotidianas de los hombres, del soldado, del agricultor, del ganadero, ahora va a poner que esto no es solo como hombre, sino que Dios también lo establece en la ley. Y menciona Deuteronomio 25:4, donde dice: no pondrás bozal al buey que trilla.
Antiguamente, pues para la cebada del trigo desgranarlo, ponían a un buey, ¿no? Un buey para que a través de su fuerza y girando alrededor del trigo o en la cebada, con la fuerza del buey, pues ese trigo era desgranado, pero estaba ahí a la vista y disposición del buey. Habían quienes ponían un bozal para que el buey no coma mientras estaba trillando el trigo. Eso era visto y Dios establece que es una maldad, porque aquel que trilla el trigo tiene derecho a comer del trigo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo aquí le va a dar la interpretación espiritual de esta ley. Dice, ¿Dios lo hizo por qué? ¿Porque tenga cuidado de los animales? Sí, Dios tiene cuidado de los animales, pero no solamente Dios dio esa ley por los animales, sino que Dios dio esa ley para que los seres humanos comprendamos que si Dios tiene cuidado y mueve al hombre a cuidar de sus animales, ¿cuánto más debe cuidar? ¿Cuánto más debe ser considerado con los seres humanos que son sus siervos, sus trabajadores? Si Dios tiene cuidado de los animales, ¿cuánto más cuidado debe tener el ser humano de su trabajador? Y cuánto más si se trata de obreros en la obra de Dios. Bendito sea Cristo. Amén. Luego ya en el versículo 12 para adelante va a darnos a entender que ellos, en este caso se presenta Pablo y Bernabé como ejemplo, ¿no? Ellos no están participando, se han abstenido de ejercer libremente este derecho. Y lo leemos de la siguiente manera, mire cómo lo dice. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Lo que está diciendo, que ellos se han abstenido de hacer uso libre de estos derechos de la iglesia que tiene para sustentarles a ellos. Pero hay que poner en claro algo, que esto lo han hecho de forma voluntaria. Ellos de manera voluntaria se han abstenido de usar este derecho. Tampoco está enseñando que todos hagan lo mismo. No, esto fue una decisión personal del apóstol Pablo y al parecer también de Bernabé. Por tanto, esta enseñanza no es para obligar a los siervos de Dios que se abstengan de sus derechos, no, de ninguna manera. Ni tampoco está criticando o está condenando a aquellos siervos de Dios que hacían uso de este derecho, como Cefas o Pedro, los hermanos del Señor, Apolos y otros misioneros que iban a las iglesias gentiles. No, tampoco está señalando ni condenando el uso de esos derechos. Pero sí quiere el apóstol Pablo que quede en claro lo que dice aquí. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces, lo que quiere dejar en claro el apóstol Pablo es que al no ejercer este derecho, lo han hecho de manera voluntaria, con un propósito, no poner tropiezo, no poner ninguna traba a la predicación misionera del evangelio entre los pueblos a los cuales ellos ministraban. Entonces, en este versículo él pone en claro que es una actitud voluntaria que ellos han tomado de abstenerse de sus derechos, a pesar que aún la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, aún respalda sus derechos. Y eso es lo que nos va a decir el versículo 13 y 14. Habla de las palabras de Jesús, habla del respaldo de las palabras de Jesús a este derecho de los siervos de Dios de poder disfrutar del fruto de su trabajo. Dice así los versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Bendito sea Cristo. Entonces aquí hace mención a lo que es los sacerdotes, los que trabajan en las cosas sagradas. El sacerdote judío, por ejemplo, que trabajaba en lo que es el templo de Jerusalén. Las ofrendas que traían, parte de esas ofrendas también eran para el sacerdote. Los sacerdotes vivían de las ofrendas que traían los devotos, los creyentes al templo. Y menciona ahora lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que el obrero es digno de su salario. El Señor Jesucristo mencionó en Lucas 17, cuando manda
a los discípulos a predicar de dos en dos, les dice que el obrero es digno de su salario. Donde vayan les van a ofrecer alimentación, le van a ofrecer hospedaje, recíbanlo nomás porque el obrero es digno de su trabajo. Nuestro Señor Jesucristo entonces enseñó que los obreros cristianos, los misioneros, los pastores, los evangelistas, tienen derecho a un salario digno. En los tiempos de Jesús, así Dios lo estableció, y no solamente para su tiempo, sino para todos los tiempos y las edades. Gloria al Señor. Entonces, de esa manera, hermanos, aquí el apóstol Pablo está exponiendo sus derechos y está exponiendo el respaldo a través de la experiencia cotidiana de los hombres, a través de la ley de Dios y a través de las palabras de Cristo, que como apóstol él tiene derecho a ser sustentado y a ser apoyado por la iglesia de Corinto. Recordemos que la exposición de estos derechos no son para reclamar, no son para que se haga así con él, sino para enseñar a los hermanos de Corinto de que como él así renuncia a todos esos derechos ganados y respaldados por la palabra y la experiencia humana, así ellos deben renunciar a sus derechos por amor a los hermanos débiles y contribuir así a la paz, al crecimiento y a la edificación de la iglesia en Corintios. Gloria al Señor. Ahí nos vamos a quedar. La otra semana seguiremos compartiendo lo que falta de este capítulo 9, donde nos va a hablar de las razones por qué abstenerse, por qué el apóstol se abstiene de usar su libertad y sus derechos con la iglesia. Muy bien, ahí nos quedamos, hermanos. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo programa en que estaremos continuando exponiendo la palabra de Dios, estudiando el mensaje de Cristo. Dios le bendiga. Muchas gracias.